En la empresa WITA identificamos ya anteriormente un problema crítico, las fallas frecuentes en la maquinaria, que generan paradas no programadas, retrasos en la producción y pérdida de clientes. Actualmente, el mantenimiento se realiza de manera reactiva, es decir, solo cuando ocurre una falla, lo cual incrementa costos y reduce la vida útil de los equipos. Por ello, proponemos implementar un sistema de gestión de mantenimiento preventivo y predictivo, que permita monitorear cada máquina, anticipar fallas y programar mantenimientos con tiempo. Este sistema busca reducir un 40% las fallas, mejorar la continuidad operativa y asegurar un servicio confiable para nuestros clientes. A continuación explicaré mi caso de uso, programar mantenimiento preventivo. Su objetivo es permitir que el técnico de mantenimiento registre y programe de forma ordenada las intervenciones que necesita cada máquina. El proceso empieza cuando el técnico ingresa al módulo de mantenimiento preventivo dentro del sistema. Una vez ahí selecciona la máquina que requiere atención y el sistema valida que esa máquina esté correctamente registrada. Luego el técnico define los datos del mantenimiento, la fecha y hora en la que se debe realizar, el tipo de intervención como inspección, lubricación, calibración o limpieza, la prioridad y la persona encargada de ejecutarlo. Después de completar esta información, el sistema analiza si existe algún cruce o conflicto con otros mantenimientos ya programados. Si detecta una coincidencia, sugiere reprogramar para evitar que dos trabajos se realicen en el mismo momento. Si todo está correcto, el sistema registra el mantenimiento y lo deja disponible para consultas posteriores. Este caso de uso aporta un valor importante al negocio porque permite planificar las actividades de mantenimiento con anticipación, disminuye la probabilidad de fallas inesperadas y mejora la disponibilidad de las máquinas. De esta manera, la empresa puede mantener su producción continua, ordenada y mucho más eficiente. A continuación presentamos el caso de uso de sistema 9. Registrar falla detectada. Este caso de uso describe cómo el técnico registra en el sistema cualquier anomalía en una máquina. En el diagrama de clases del análisis se observa el flujo general. El técnico usa la interfaz IU registrar falla que envía la información al controlador CC gestión fallas. Luego, esta la pasa a CN fallas donde se aplican las reglas del negocio y finalmente la falla queda asociada a la máquina afectada. En el diagrama de secuencia se detalla paso a paso. El técnico inicia el registro, la interfaz captura los datos y el controlador los valida. CN falla verifica la información consultando a la máquina si es necesario y finalmente se confirma el registro. Por último, en el diagrama de clase del diseño se muestran los métodos específicos de cada componente. La interfaz recoge los datos, el controlador valida y registra la falla. CN falla calcula prioridad o gravedad y la clase máquina actualiza su estado. En conjunto, los tres diagramas muestran cómo el sistema permite registrar una falla de forma completa, estructurada y automatizada. En el caso de uso o registro de máquinas de la empresa, se describe el proceso mediante el cual el administrador del sistema registra nuevas máquinas dentro de la plataforma de la empresa. Primero, en el diagrama de clases de análisis, identificamos los principales actores e identidades: el administrador de la empresa, el administrador del sistema, el proceso de registrar máquinas, el control de registros y la identidad máquina. Con esto se definen las responsabilidades básicas y la relación entre los elementos involucrados. Luego, en el diagrama de secuencia de caso de uso, se detalla paso a paso cómo fluye la interacción. El administrador inicia el registro, el sistema valida los datos ingresados y finalmente confirma la creación de la máquina. Este diagrama muestra claramente los mensajes entre las capas lógicas de control y de interfaz, permitiéndonos visualizar el comportamiento dinámico del proceso. Finalmente, el diagrama de clases de diseño. Se profundiza en la estructura interna del sistema. Aquí se va a definir los métodos, atributos y clases concretas que permiten implementar este caso de uso, como el controlador de registro, las interfaces de usuarios y las clases de máquinas ya estructuradas para el almacenamiento y gestión.
En conjunto, estos diagramas permiten comprender cómo se analiza, se modela y se implementa el proceso completo de registrar máquinas en el sistema, asegurando orden, consistencia y trazabilidad en todo el flujo del caso de uso. El caso de uso consultar estado de máquina permite que el usuario obtenga información esencial sobre el estado y mantenimiento y credenciales de una máquina específica. Para comprender su implementación, analizaremos tres perspectivas complementarias. Inicialmente, el diagrama de clases de análisis nos ofrece una visión general donde el actor y el usuario interactúa con el interfaz IU consultar estado de máquinas, que a su vez se comunica con el controlador CCU consultar estado de máquina, el cual gestiona las solicitudes a través del catálogo CN máquinas para acceder a los datos de la entidad de máquina. Posteriormente, el diagrama de clases de diseño detalla las operaciones específicas donde la interfaz CUI consultar estado de máquina cuenta con métodos como el CSIC mostrador datos máquina, el controlador, el CCUI de consultar estado de máquina, e implementa funciones críticas como validar existencia máquina y obtener estado actual. La entidad máquina proporciona los datos mediante consultar estado, consultar el último mantenimiento. Finalmente, el diagrama de secuencia ilustra el flujo interactivo iniciando con la acción clic consultar estado de máquina de usuario, seguido por la solicitud de datos de la interfaz, el controlador solicitar datos de máquina y la validación y obtención del estado real de la máquina, concluyendo con la visualización de los datos del usuario. Voy a explicar el caso de uso consultar historial de máquina mediante tres diagramas. Primero, en el diagrama de clase de análisis se identifican los elementos principales del sistema y sus funciones. La interfaz que recibe la solicitud del técnico, los controladores que gestionan la lógica del proceso y la entidad máquina que contiene la información del historial. Este diagrama muestra la estructura conceptual del caso de uso. Luego, el diagrama de secuencia de caso de uso describe el orden de los mensajes. El técnico solicita el historial, la interfaz envía la petición al controlador del caso de uso. Este la transfiere al controlador de máquina y finalmente se obtiene información desde la entidad. Después, los datos regresan para ser mostrados al usuario. Aquí se observa el flujo paso a paso. Finalmente, el diagrama de clases de diseño presenta cómo se implementarán estas clases. La interfaz gestiona las acciones del usuario, los controladores coordinan y validan la operación, y las clases de máquina almacenan los datos y métodos relacionados con el historial.